¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día, muy buena mañana. Un beso a la querida Juli Tarrés, que tiene una cuestión doméstica y ya mañana con todos ustedes va a estar aquí desde las 7 como habitualmente ocurre. Bueno, ¿qué haces, Juanjito? ¿Cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Paula. Hola, Paula, ¿cómo estamos? Hola, Pauli. Hola, Juanjo, ¿cómo están? Buen día. Hola, Linda Paula. mañana de Buen día. arranque de semana. Ya de mata-mata, digamos, en el Mundial, después de lo Ya. que pasó ayer, sobre el final, victoria de Canadá, dejó fuera a Sudáfrica, en un contexto donde el continente africano fue el que más efectividad tuvo. 90% de los equipos que participaron en la Copa del Mundo dejaron atrás, salvo Túnez, Exacto, la primera solamente fase. Túnez, exactamente, solamente Extraordinario. Túnez fue la que se quedó fuera, pero de resto, bueno, las que están participando están ahí, ahora ya sin Sudáfrica, a partir de lo que Correcto. fue la victoria de Canadá, un partido nada, no, Cerrado, bueno. feo. Sí, Para fue- lo que vimos de Colombia y Portugal, muy feo. Me quedo con el 0-0, aunque sin goles, Sí. versus un partido con ese goles como el de 1-0 Canadá. de Canadá, sí. Correcto, un partido de los más apetecibles de la Copa del Mundo. En la previa, uno de los que más entradas vendió. El que más entradas tenía pedidas y solicitadas, Colombia, Portugal y Miami. Exactamente, el que más atractivo había generado de entrada, y la verdad que estuvo a la altura de las circunstancias, más allá del 0-0, insisto, fue un partido de ida y vuelta extraordinario con una selección, la de Colombia, que incluso por momentos supo arrollar a Portugal y que no encontró el gol de No, milagros, anotamos, chicos. Sí. con una figura extraordinaria, la del arquero, Y digamos, un fuera de lugar, Portugal. pero impresentable. No Eso vayas no puede a ser llorar fuera de tan lugar. temprano. Eso no puede ser fuera de lugar. Pero bueno, pues la tecnología. No. La tecnología lo dice, la tecnología define, ¿o no? Y hubo en ese momento. No podemos confiar en la tecnología cuando nos conviene y cuando no Claro. nos conviene No, decir la no, tecnología falla. Pero me encantó la Es un problema, porque entonces estamos poniendo la tecnología para resolver al humano, que en todo caso puede ser opinable, puede escapar, cerrar es humano, qué sé yo, como No, siempre decimos. Ponemos la tecnología, hacemos trazas, hacemos... ¿Nos vieron la cara de todos la hinchada en Colombia ante esa situación? Era Sí. hermoso. Sorpresa. Aparte No, era. como hermoso. No, gente grande, los niños, las chicas. No entendiendo, digamos, todos qué mirando, pasaba. todos, fue muy, Fue muy terrible. lindo. Fue terrible, sí. Sí. En todo caso, más dramático fue lo de Argelia con Austria, cuando aparece el 3-2 y dicen, no, ¿para qué estás haciendo? Si acá habíamos arreglado un empate. Acá era otra cosa. Acá era otra cosa, era un empate, y Austria lo empata después en el Sí, final. sí, Y sí. terminan clasificando los dos, eso hoy. Que creo que fue uno de los capítulos más bochornosos del sistema que tenemos de mata-mata, que como dijo Juan Pablo Barsky, hay que, digamos, rectificarlo, corregirlo de cara al futuro, porque es una de las grandes manchas de esta Copa del Mundo, porque llegaron muchos ya no clasificados a esta instancia, jugando poco y nada, y otros que efectivamente habían quedado en perspectiva de poder sumar los mismos puntos que los equipos que clasifiquen, pero sin embargo tampoco podían clasificar porque la diferencia la marcaban el partido entre ellos. Entre ellos, claro. El desempate olímpico. Con lo cual ese desempate olímpico, por más que tenga diferencia negativa incluso de goles, hacía que vos, ¿no? Quedes eliminado de una instancia aunque pudieras alcanzar los mismos puntos que tu contrincante. Bueno, en fin, vamos a hablar de la Copa del Mundo, sí, vamos a hablar de la Copa del Mundo, pero la Argentina tiene una mañana muy intensa en términos periodísticos, ustedes comprenderán, porque Claro. se ha ido el jefe de gabinete Manuel Adorni. Finalmente era insostenible ya su situación después de 112 días de crisis, 112 de un mandato de 8 meses. Llegó Diego Santilli, que asume formalmente mañana, con algún recambio en todo lo que tiene que ver con la jefatura de gabinete de ministros, porque el Ministerio de Interior vuelve a depender de la jefatura de gabinete, porque va a haber un vicejefe que va a ser Ignacio De Witt, y luego va a haber un secretario de Interior, que va a ser Gustavo Coria, que es el hombre que tiene Santilli hoy como número 2 en el Ministerio del Interior. O sea, desarman la cartera del Ministerio del Interior y el área de la vocería presidencial queda directamente vinculada al presidente de la Nación, a Javier Milei. Me refiero al propio flamante vocero Adrián Rabier. Y el área de prensa y comunicaciones que tiene Fabián Fernández, el flamante asumido nuevo secretario de Estado, que hoy va a hacer la transición, también, al igual que el propio Santilli con Adorni, en el transcurso de este lunes, va a tener una relación directa con Secretaría General de la Presidencia, con Karina Milei, no con el jefe de gabinete, es decir, con Santilli. ¿Me explico? Santilli va a concentrar la relación con los aliados, buena parte de la relación política, triangulando con Lule Menem. Hubo una reunión el viernes definitoria entre Karina Milei, Martín Menem
y el propio Santilli, dando cuenta de la referencia que los Menem tienen en esta llegada de Santilli al poder, que tiene de todas maneras buena relación con la otra parte de la interna, que es la de Santiago Caputo, pero las fuerzas del cielo estuvieron prácticamente replegadas en términos de redes el fin de semana, con lo cual no era lo que esperaban. De hecho, el Gordo Dan apareció en Olivos, en la Casa Rosada el viernes, en medio de lo que eran ya las múltiples especulaciones de un recambio que finalmente se confirma con la carta de Adorni ayer a las 7 de la tarde, el sábado a las 7 de la tarde, y la llegada de Santilli ayer, después de las 7:30 de la tarde, cuando en una reunión en Olivos con Karina Milei, el presidente, y Santilli, finalmente se oficializa con el presidente con mameluco, como lo estamos viendo en la pantalla, en Canal 85 de Cablevisión, y también en la página de YouTube, donde nos siguen como cada día. Entonces, bueno, en ese contexto tenemos un fin de semana que ha dejado muchos títulos en términos periodísticos después del regreso del presidente de su viaje relámpago a España, volvió el sábado, y lo que va a ser ya su participación hoy en la cumbre del Mercosur en Asunción, donde va a haber 7 mandatarios que están confirmados, se va a extender hasta el día de mañana. Después el presidente vuelve a la Argentina y efectivamente va a partir a Estados Unidos después del partido de la selección con Cabo Verde el viernes por la noche, para no romper la cábala y mirar a la selección en Olivos, cosa que hizo el sábado también. La victoria de la selección 3-1 frente a Jordania, el partido más flojo probablemente de la fase de grupos, con suplentes, con otra vez Messi marcando, superando récords. Para eso lo pusieron en el segundo tiempo un ratito, gestando efectivamente en su alrededor todo lo que uno ya conoce, sabe, vivencia. Con minutos de rodaje para algunos jugadores que no habían jugado, Paulita, sí, que me parece que está muy bien, que los intenta recuperar Scaloni. No fue la mejor versión de la Argentina. También en la Argentina hay suplentes y titulares, y eso creo que demostró el partido contra una muy débil Jordania, selección debutante, que además se fue con 0 puntos de esta Copa del Mundo, perdió los 3 que jugó, y con una producción futbolística muy menor y con un arquero que efectivamente cuesta entender cómo ataja los tiros libres, ya ni siquiera cómo ataja particularmente los tiros libres, cómo acomoda las barreras y todo lo que ustedes ya vieron. Bueno, pero insisto, me parece que periodísticamente estamos de acuerdo que tenemos un fin de semana de alto voltaje en medio de la Copa del Mundo, con el PRO haciendo su cumbre el viernes, cuestionando duramente a Adorni, y después Adorni entrando a Olivos por caso ayer, hablando con el expresidente Macri para reunirse con el propio Javier Milei, y el PRO tuiteando oficialmente, posteando oficialmente a favor de la llegada de Adorni, más los gobernadores dando su beneplácito, porque con todos tienen de puentes, con todos tienen de generar diálogos, en un contexto donde efectivamente va a destrabar probablemente buena parte de las discusiones políticas que estaban trabadas fruto de tener a Adorni como jefe de gabinete, alguien que tal vez y probablemente nunca debió escalar tan alto, aunque la confianza del presidente o probablemente la falta de equipos de la Libertad Avanza antes de llegar al gobierno lo hizo posible, porque había tenido como vocero un rol efectivamente muy destacado y lo había convertido en una figura política, a tal punto que venía de ganar una elección como la Ciudad de Buenos Aires en el mes de mayo del año pasado. Al final era apenas un jefe de gabinete, escribió Jorge Liotti ayer, y me parece que eso es lo que se demostró. No era una prolongación de Milei, no era igual que Karina. Parece que va a dejar también el cargo en YPF, resta dilucidar eso. Hay una respuesta confusa ayer del presidente cuando habla con el propio Majul, que en un ratito lo vamos a escuchar. Y con un Sergio Bernstein que además apuntaló muy bien la idea de más vale el fin de una agonía que una agonía sin fin para el gobierno. Con el fin de la revolución anticasta también en el medio por parte del oficialismo, porque rompe con esta lógica de la casta y nosotros somos lo que la venimos a combatir, porque la verdad es que hay una acelerada mutación del gobierno hacia encontrarse con los profesionales, ir en busca de los profesionales de la política, lo que hasta ayer nomás consideraban la casta, desde Patricia Bullrich comandando el bloque de senadores, pasando por Luis Caputo en el Ministerio de Economía, o en su defecto, naturalmente, Santilli como jefe de gabinete. Todas personas que tienen un historial en materia política. Sturzenegger, que tenía también antecedentes en la política, y así uno podría seguir sumando figuras, yo diría, no menores, de un gobierno que empieza a buscar profesionales para que las cosas sucedan, para que las cosas ocurran, más allá del liderazgo, efectivamente, del propio presidente. Bueno, así que vamos a hablar de todo esto y de tantas otras cosas tan relevantes. Pero está Romina Wiener para saber qué está pasando en el tránsito en el arranque de esta semana. Romy, bienvenida, ¿cómo estamos? Buen día.
Buen día, Paulino. Bueno, la noticia fuerte arranca en el barrio de Villa Devoto, donde el conductor de un camión perdió el control del vehículo y terminó estrellado contra uno de los muros de contención del tren San Martín y contra el alambrado. Esto es en Ricardo Gutiérrez al 4500. Ahí la circulación está reducida. Trabajan los bomberos porque el camión está con pérdida de combustible, entonces tienen que controlar esa situación, además de la presencia de SAME. El hombre que conducía este vehículo tiene alrededor de unos 50 años y bajó por sus propios medios del interior del habitáculo, está fuera de peligro. Ahí lo más importante en estos momentos es trabajar sobre el derrame de combustible para que no vaya a pasar a mayores. Para eso están los bomberos en el lugar y en la zona trabajando. Ricardo Gutiérrez, 4500, tránsito cortado, barrio de Villa Devoto. Además, se suma un choque de dos motos en avenida General Paz, esto es frente a Tecnópolis, en el barrio de Saavedra, en sentido hacia el Río de la Plata. Hay un carril reducido, trabaja el SAME. Además, ya se ven fuertes las demoras en acceso oeste, toda la zona de Ituzaingó, Castelar, Morón, Ramos Mejías, en sentido hacia la autopista Perito Moreno. Los que vienen por General Paz van a tener las demoras fuertes habituales en los barrios de Villa Devoto y Liniers, todo en sentido hacia el Río de la Plata, además del choque que contaba en Saavedra, y una Panamericana bien cargada en la zona de la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia avenida General Paz, que se extiende en principio hasta 197, y esto después va a ir avanzando. La autopista Buenos Aires-La Plata está sin complicaciones, está avanzando bien. La Richeri está intensa, la autopista Richeri a la altura del Mercado Central en sentido hacia de Lepiane, pero no tiene demoras de consideración. Después, cuando pasas la autopista Richeri, ingresás a Capital Federal y te metes en de Lepiane, ahí a metros, hay un choque en sentido hacia Capital Federal. O sea que los incidentes fuertes están, uno en el barrio de Villa Devoto, como contábamos, donde es protagonista este camión, y después en el barrio de Saavedra, en la General Paz, y acá en el barrio de Devoto, con Villa Lugano, con choque en Delepiane. Los servicios a esta hora: el tren de la costa está operando con un trayecto reducido, está haciendo Delta San Isidro, esto es por trabajos de mantenimiento en las vías, tras la colisión del vehículo que se dio en San Isidro. Así que ahí están trabajando en el lugar. El resto de los trenes, por cierto, con la vida de Ernestina Páez, ¿a eso referís? Exacto. Viernes, es el incidente. Viernes 19:25 de la tarde-noche. Correcto. Claro, el incidente fatal, mortal que se dio, donde la protagonista fue Ernestina Páez, ahí en ese cruce de las vías del tren de la costa en San Martín, San Isidro, discúlpame. Bueno, lamentablemente ella falleció. Y ahora están trabajando en todo lo que son los arreglos de zonas de barreras y vías y demás. Impecable, Romy, como siempre. Gracias. Un beso. Un abrazo. Lo de Ernestina Páez fue uno de los denominadores también del fin de semana. Fue dolorosa la despedida de familiares, amigos en el transcurso del día de ayer. Sus restos fueron efectivamente inhumados en el cementerio de la Chacarita ayer. Todo sucedió a las 19:25 del viernes, cuando pasa con barrera baja. Estaba yendo a su trabajo en auto. A las 21 tenía una función en el Teatro Nini Marjal, ahí en Tigre. El divorcio del año estaba protagonizando como obra. Esa noche se iba a presentar allí. Algunos dicen, bueno, estaría apurada. Nadie descarta otras cosas. Ayer la autopsia confirmó que murió por un traumatismo grave de cráneo. 19:25 del viernes. Sorprendió a muchos, a propios y extraños. De vuelta en la previa del partido de la Argentina, en medio del clima mundialista, la congoja y el dolor se apoderó de muchos a propósito de el deceso de una Ernestina Páez muy joven. Ernestina Páez, que termina perdiendo la vida en un accidente de tránsito pasando las barreras bajas del tren de la costa, efectivamente a la altura de San Isidro. La colisiona, la imagen es tremenda, y por eso efectivamente hoy el tren está con servicio limitado, en uno de los episodios también del fin de semana, 7:14. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo.
Y en invierno llega el frío, efectivamente. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Paulino, Paula, Juanjo? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo Buen día. están? Muy bien, tenemos mínimas casi en 0 grados. Sí. Y bueno, y si vemos el ranking de temperaturas a esta hora, el lugar más frío del país es Malargüe, con una sensación térmica de 11 bajo cero. Wow. Así que no quiero quejas ahí en el estudio. No las va a ver. No hay. Pero, no, bueno, mejor así. Bueno, la más elevada 9.3 en Tucumán, eso es lo más cálido ahora, así que están bastante bien en Buenos Aires y alrededores. Bueno, lo que sí esta semana va a ser realmente una semana fría. La máxima hoy va a rondar los 14 grados. Va a estar bastante bien. Después de un fin de semana que tuvimos un piquito el día sábado en que llegó a 18,5 la temperatura. Correcto. La verdad que estuvo bastante bien. Muy lindo. Estuvo bien, pero bueno, ayer ya empezó a bajar, hoy la máxima va a rondar los 14 grados y mañana algo parecido a la máxima. Lo que sí, a partir del miércoles va a ser más frío todavía a la región, así que se va a notar más frío, se va a notar un descenso mayor de las temperaturas a partir del miércoles. Así que disfruten hoy, no se quejen del frío porque hoy va a estar lindo comparado con lo que va a llegar a partir del miércoles. ¿Y las lluvias cuándo? Por ahora sin lluvias a la vista. Me parece muy Solamente ayer pasaron, sí, eso está bueno, pasaron unos chaparroncitos muy cerca de la ciudad, hacia el oeste, la zona de San Andrés de Giles, Zárate, cayeron un par de gotitas un poquito, pero nada más que eso. Y después de acá por los próximos días, por lo menos hasta el fin de semana, no hay chance de lluvia. En el norte argentino hubo intensas lluvias que causaron inundaciones y anegamientos en viviendas de Noverá. En Posadas cayeron cerca de 80 milímetros de lluvia. Ayer la situación fue bastante gravosa, compleja, pero eso fue en el norte argentino. La Patagonia tuvo nevadas, intuyo, querido Ezequiel, el fin de semana, ¿o no? Sí, pero muy débil todo. Débil. Ahora se prevén nuevas nevadas mañana que seguramente van a complicar un poquito las rutas, sobre todo. No van a ser intensas, pero sí en las rutas van a complicar. Y en el extremo noreste argentino, ya que lo mencionás, todavía parte de la provincia de Misiones se mantiene bajo alerta por tormentas durante hoy y seguramente mañana también. Abrazo, hasta dentro de un ratito. Gracias, Eze. Hasta luego. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos. Bueno, creo que el capítulo más importante de todas maneras del fin de semana sigue siendo lo que ha ocurrido en Venezuela, porque todavía siguen buscando, tras los escombros, difícil que se consiga vida, pero bueno, la esperanza sigue. Hay casos en los cuales se han encontrado personas con vida después de 7 u 8 días de producidos los terremotos. Acá llevamos 5. De todas maneras, las especulaciones son que naturalmente todo eso es bien complejo y que la situación es casi límite. Al menos el gobierno ayer comunicó que hay 1.430 muertos, 3.238 heridos a causa de estos terremotos. Los 2 sismos provocaron el derrumbe de edificios, cortes de servicio, la suspensión de actividades en varias regiones. Ya el gobierno ha declarado el estado de emergencia mientras continúan las tareas de rescate. Aún hay más de 70.000 personas que están siendo buscadas. Delcy Rodríguez anunció la creación de una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas por los terremotos. Más de 200 réplicas se llegaron a contar, miles de familias viviendo a la intemperie tras los sismos. Ese es un cuadro de situación que muchos dan cuenta de los que están allí haciendo las coberturas. Más de 30 naciones, mientras tanto, mandaron ayuda humanitaria. Ayer, Juanjo. La ONU estima que los terremotos, la Organización de las Naciones Unidas, provocarán pérdidas por más de 6.700 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional ha asistido con 200 millones. El Papa envió 100.000 euros. La Organización Mundial de la Salud envió suministros médicos también a Venezuela. Llegó la ayuda del gobierno argentino, que envió médicos, aviones, rescatistas. Es uno de los 30 países que apuntalaron todo lo que allí sucede. En un contexto muy devastador, enormemente trágico, donde entre otras cosas se encontraron además sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo, por el cual hablamos tanto el jueves y el viernes. Tanto Yanina Maranela como Airón Trejo Maranela y
Añoja, Trejo, Maranela, eran buscadas en la zona del complejo de Cumanagoto, donde se ubicaba el departamento familiar. Todas esas torres se desplomaron. El edificio quedó derrumbado producto de los temblores y ellos fueron encontrados sin vida. Toda la familia. Por lo tanto, anda congoja, dolor. Todo muy triste, muy trágico, muy devastador. Han muerto 7 argentinos, se ha confirmado. Han sido 15 los españoles que han perdido la vida. Están siendo buscados más de 100 españoles. También hay argentinos que todavía están siendo rastreados. Bueno, a todo esto, el Papa León XIV, Corina Machado, ambos dieron la nota desde el exterior. Primero Corina Machado diciendo que ha llegado el momento de regresar a Venezuela. Ella está en Colombia. Sin embargo, Estados Unidos no le recomienda que lo haga, porque incluso el régimen podría ponerla en prisión. Todavía gobierna Delcy Rodríguez, que por supuesto si Estados Unidos le pide que no lo hagan, no lo hará, pero va a tener una contradicción con el sistema jurídico local. Así lo explicaba María Corina Machado, sus ganas de volver al menos. The time has come. It is my duty to accompany my people. We need to be together, to embrace, to grieve and mourn together, but also to give each other strength at this difficult time. We pray that God will give us strength to move ahead, to do our job now. The absolute priority is saving lives and certainly consoling and helping those that have been harmed. I will be very soon back in Venezuela together with the Venezuelan people. Bueno, básicamente ha dicho, ha llegado el momento de regresar. Sí, esto es la versión de María Corina Machado, es una entrevista de Fox News en inglés. Sepan disculpar los que no saben inglés, pensé que estaba en castellano. Bueno, León XIV, ¿está en castellano? León XIV. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Bueno, su castellano es naturalmente fruto de su estadía en Perú durante muchos años, como ustedes recordarán, el Papa León XIV. Bueno, el presidente ayer habló, dio una entrevista, habló con Majul, estaba con Santilli, estaba con Karina Milei, todo esto en Olivos, pantalla de La Nación, poco antes de las 8:30 de la noche, y entre otras cosas explica por qué lo va a buscar a Santilli. ¿Por qué Santilli jefe de gabinete? Lo dice así. Lo que vamos a hacer ahora nuevamente es funcionar el Ministerio del Interior con la jefatura de gabinete. Y eso, digamos, ¿por qué? Porque gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere de músculo político. Y en este caso, desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador, digamos, que conoce bien el oficio, mucho oficio político, y yo creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo, a pesar de que ya cumplimos, no solo con lo que prometimos para todo el periodo en la campaña del 23, sino que además cumplimos todo lo que prometimos en la de medio término, pero como no estamos dispuestos a dejar de hacer reformas, digamos, seguimos haciendo reformas y no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Bueno, mientras tanto, Diego Santilli, cuando sale de Olivos, dice esto. Continuar con un gobierno transformista y reformista de una manera impresionante para la Argentina. Cuando uno mira a otros países del mundo que han atravesado las situaciones que el presidente Milei está llevando adelante, han salido y han crecido 20, 30 años consecutivamente, y eso es lo que está pasando en nuestro país, que ha sido 2 años muy difíciles y que la sociedad ha acompañado y acompaña fuertemente, pero no hay que negar que han sido durísimos, pero transformar 100 años no se hace de la noche a la mañana, que está creciendo el país, tiene que crecer mucho más aún para que le llegue a cada rincón de los argentinos y a cada laburante, y ese es el camino, y seguir con las reformas que el presidente. Yo construí un trabajo muy fuerte con él en el marco del Ministerio del Interior, el trabajo con los gobernadores, a los que les agradezco mucho las reformas que han hecho para los argentinos. Yo quiero ser claro, no tiene que ver con la política que muchas veces se mezcla a la hora de los cambios. Con José del Río, mientras tanto, después de las 10 de la noche, habló Patricia Bullrich, que tuvo aquel gesto
en la noche del día sábado, donde se conoció la renuncia efectivamente de Manuel Adorni a través de una carta que después vamos a desglosar un poquito porque dejó tela para cortar, y donde la Argentina le había ganado efectivamente a Jordania. Y ahí Patricia Bullrich, después de haber escrito un posteo donde sostuvo la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el presidente, la gente y todo el país estamos construyendo, como diciendo, se fue Adorni, a quien le habíamos perdido la confianza y quien no tiene ética, porque mintió arteramente. Después del partido dijo, festejemos, brindemos, todas buenas. Sábado de la noche. Todas buenas. ¿Qué incluye? También la salida de Adorni. Ahora se vienen partidos importantes, ahí va la cábala. Escribió la exministra y se subió con una foto con los 3 dedos, como siempre, cada vez que Argentina convierte, pone los 3 dedos. Cuando hizo Messi los 2 y gana Argentina 2-0, hizo la B del peronismo, y entonces, o la B peronista, entonces algunos dijeron, bueno, Pato volvió al peronismo. No. Tiene que ver con eso, es un juego. Pulisic está como en su mejor momento en términos de redes sociales y demás. Después lo compartimos si quieren, pero es casi uno de los posteos, la imagen del fin de semana de Patricia Bullrich, que después, tras todo lo que se conoció, el desembarco de Santilli, el anuncio oficial, las palabras del presidente Milei, con José del Río en la pantalla de La Nación, dijo esto. La decisión importante es la salida de Adorni, lo que genera es un nuevo momento, un aire, una nueva respiración para el gobierno, para el presidente, para todo el equipo de gobierno, para el Parlamento. Y esto ayuda mucho a que podamos retomar la agenda de la gente y no una agenda que estaba, digamos, segmentada en la figura del jefe de gabinete. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. Ahora vivís el Mundial en tu nueva radio. Now, junto a Juan Pablo Barsky y Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. La batería es William. Mi batería es William. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. Goles hay de todo tipo, de jugada, de tiro libre, de penal y formas de festejarlos también. Hay goles que se cantan, que se lloran, que se gritan solo frente a la tele y goles que se gritan cara a cara. Por suerte, Redoxon Triple Acción con vitamina C, D y Zinc ayuda a reforzar tus defensas. Pase lo que pase, Redoxon. Suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y o farmacéutico. Now, Mundial de Fútbol 2026. Mariano Almada, enviado especial a Estados Unidos con el minuto a minuto del evento deportivo más importante del año. Now, 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Querido Marianito Almada, te sumamos. Buena mañana, bienvenido desde Miami, el próximo destino. ¿Cómo estamos?
Hola Paulino, abrazo grande, así es, ya estamos desde ayer aquí en Miami, donde Argentina comenzará los mata-mata, ¿no? Lo que yo digo que es lo más importante del Mundial, los partidos eliminatorios. Esto será el próximo viernes a las 19 aquí en el Hard Rock Stadium, frente a la sorprendente Cabo Verde, partido correspondiente a los 16avos de final. Unos 16avos de final que comenzaron ayer y tendremos partidos a lo largo de toda la semana. ¿Cómo estás vos, Paulino, ahí en Buenos Aires? Un saludo a todo el equipo. Muy bien, acá estamos con Paula, que está acongojada por lo que ocurrió el fin de semana de ese offside milimétrico. No, fue increíble, Mariano. De una cuestión de cuánto calzaba el delantero colombiano, porque efectivamente... Defensor, sí, además Davinson Sánchez, defensor, imagínate. Defensor, perdón. Hace el gol y sancionan un fuera de lugar mínimo, increíble. Bueno, lo que pasa es que, qué sé yo, trazan la línea y a una partecita del botín... Sí, el puntín. Sí. El puntín le dio el offside. Tenemos la imagen para ponerlo, porque en esa imagen, que ustedes en YouTube nos pueden ver, o en el canal 85 de Cablevisión de Flow se pueden sumar, esa imagen es tan finita, de verdad, que solo es milimétrica y solo es por tirar una línea y por la tecnología extrema que uno le pone, digamos, ¿no es cierto, Marianito? Pero bueno, más allá de todo eso, ahí está. Mirá. Sí. Más allá de todo eso, fue uno de los grandes partidos de la Copa del Mundo en línea con, lo decíamos con Paula, la previa, ¿no es cierto? Porque se jugó muy bien, de verdad, ¿o no? Sí, fue un partidazo de los más atractivos. Y estas cuestiones del VAR y de los trazados de línea y que la punta de un botín te deje en offside, lo tendremos que adaptar, no estamos acostumbrados obviamente, pero es lo nuevo, son las tecnologías, es lo que la FIFA quiere implementar en un fútbol que para mí tiene que seguir siendo un deporte donde se puede convivir con el error. Bueno, la FIFA no lo ve así y te marca estas líneas y por un botín pasan estas cosas, o por la punta de un botín o por un hombro, como ha pasado también. Nos tenemos que adaptar, ¿qué va a hacer? Son los tiempos que vivimos. No me gusta, les soy sincero, no me gusta, pero bueno, ¿qué va a hacer? No podemos hacer nada más que convivir con esto. Es cierto, María. Bueno, hoy lo sufre entre comillas, ¿no? Colombia, porque finalmente quedó clasificada como primera de ese grupo, un escenario que quizás no muchos teníamos en la cabeza, ¿no? En la previa. Marian, te consulto ahora, bueno, por lo que fue el partido de Argentina justamente frente a Jordania, los cambios que hizo Scaloni y la manera en la cual se vio la selección a partir de eso, ¿no? De esas modificaciones y esos jugadores que fueron ingresando también para este partido. Sí, lo que quería el cuerpo técnico, darle minutos a todos, o sea, únicamente los dos arqueros suplentes no sumaron en lo que va de esta primera fase, de los 3 partidos de Argentina, por una cuestión lógica, que el Dibu no quiere salir nunca y que cuando yo les venía contando la semana pasada que eran 2 situaciones particulares, la de Dibu y la de Messi, dependía de las charlas que iba a tener Scaloni con ellos. Bueno, el propio entrenador lo dijo después en la conferencia de prensa y también el Dibu, que le dijo que cómo estaba, él dijo quiero jugar, jugó el Dibu y con Messi entendió Leo que lo mejor era que descanse, así que finalmente uno sí, el otro no, el resto un equipo totalmente alternativo y después con los cambios todos sumaron minutos los jugadores de campo, quedaron solamente los 2 arqueros y lo bueno, como yo quería, era que a partir de esta etapa, que es la más importante de los mata-mata, tiene todos a disposición exactamente el cuerpo técnico, así que es una gran noticia para elegir el mejor equipo que quiere Scaloni el próximo viernes frente a Cabo Verde y de no mediar inconveniente de suspensiones o lesiones, poder mantener ese equipo si le gusta de acá hasta el final de la participación argentina. Así que es una gran noticia tener a todos a disposición después de tantos problemas que tuvo Argentina en la etapa previa, ¿no? En la fase de grupos, llegando acá con 9 lesionados cuando empezó la preparación, se sumó la salida de Valerdi, la lesión de Tagliafico, lo que pasó Cuti Romero, bueno, todo eso ha quedado atrás. Argentina tiene a todos a disposición para a partir del próximo viernes a las 19 iniciar el camino de los mata-mata, lo más lindo del Mundial, frente a la sorprendente Cabo Verde, finalmente segunda en el grupo y dejando afuera a Uruguay ni más ni menos. Es cierto. Bueno, tú llegas a Miami, Colombia deja Miami y va a Kansas, ¿no? Donde es la casa de la selección argentina. Marian, te iba a preguntar para ese partido del viernes ante Cabo Verde y teniendo en cuenta esos nombres que tuvieron actividad frente a Jordania y caso puntual, por ejemplo, de Ezequiel Palacios, ¿tienes o ves alguna posibilidad de que venga algún cambio de parte de Scaloni o era solamente para que tuvieran minutos y demás, pero el equipo se va a sostener con lo que ya habíamos visto en los 2 partidos anteriores?
Mirá, a mí me parece que el equipo que tenía en mente Scaloni para jugar la Copa del Mundo se hubiera tenido a todos bien, tiene sus situaciones particulares en un par de jugadores o un poco más de un par de jugadores. A ver, Tagliafico sabemos, se lesionó en los amistosos, recién pudo jugar el último partido como titular. Ahí ya tenés un jugador que vuelve y para mí no va a salir del equipo. Los centrales para mí van a seguir siendo Cuti, que está bien, le hicieron los estudios, no hubo ninguna lesión, así que por suerte está bien para jugar, junto con Lisandro Martínez, y después la duda de siempre, Molina o Montiel. Yo creo que Molina es el lateral derecho titular. Ella trae la defensa, con Dibu en el arco. Sí. La duda pasa por la mitad de cancha. O sea, para mí Paredes, después del partido jugó el otro día, y como viene jugando en Boca, si no se hubiera lesionado en el último partido del Ceneice, venía acá como titular. Tuvo que recuperarse, ahora está para jugar. ¿Qué hará Scaloni en el medio campo? ¿Saldrá De Paul para que entre Paredes? ¿Jugará Paredes, De Paul, más dos intocables como Alexis y Enzo Fernández? Dudas que tendremos de aquí hasta un día antes del partido. Y arriba me parece que la duda también va a pasar porque Julián no está demostrando ser titular, como sí lo había demostrado en la previa, que si hubiera llegado bien hubiera sido titular, pero aquella lesión en el tobillo jugando para el Atlético de Madrid lo complicó. Lautaro tampoco tuvo grandes partidos, entonces ¿quién jugará de 9 para acompañar a Leo? Dudas que tendremos de acá hasta el partido frente a Cabo Verde. Una selección argentina que cambia su metodología de cómo venía siendo hasta aquí. Recordemos, jugó en Kansas el primer partido, no se movió, pero después viajó a Arlington para jugar los últimos dos un día antes. Bueno, acá lo va a hacer diferente, va a viajar 2 días antes a Miami. El próximo miércoles lo va a hacer por la tarde, después de entrenar por la mañana en Kansas. Estará todo el jueves aquí, será el día -1 con un entrenamiento y con la conferencia de prensa. Jugará el viernes y si tenemos la suerte de pasar a Cabo Verde, también se modifica el plan original. Argentina no va a volver a Kansas, teniendo en cuenta que el siguiente partido es muy cerca, es el martes de la semana que viene. Se va a quedar en Miami, va a entrenar el sábado y el domingo estará viajando a Atlanta para el lunes, un día antes, hacer nuevamente un entrenamiento, la conferencia de prensa y jugar el martes, el partido de octavo de final. Por eso cambios en la programación de Argentina, que hasta ahora venía llegando el día anterior a la sede, que fue Dallas, los 2 partidos, ahora va a llegar 2 días antes a Miami y en Miami se queda y va a llegar a Atlanta 2 días antes. Así que ese cambio es para evitar un vuelo de vuelta a Kansas, otro vuelo a Atlanta, los pocos días que hay entre un partido y otro. Bueno, por esas cuestiones el cuerpo técnico decidió cambiar el plan original. Impecable, Marianito querido, nos reencontramos en un ratito. Fuerte abrazo, allí vemos el amanecer en Miami. Sana envidia a la distancia, a disfrutarlo. Semana plena, a pura selección. Es verdad, sí. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. 6 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 3 grados 4 décimas la sensación térmica en Ezeiza, y como decía hace un ratito Ezequiel Marcucci, en Malargüe tenemos 11 grados bajo cero. 11 grados bajo cero. Bueno, ¿qué te regala el día hoy, querido Juanjito, en tus 50? Primero, feliz cumpleaños, viejo. ¿Qué? Muchas 50 gracias. años está cumpliendo Juanjo. 50 años. Sí. ¿Por qué no? Es una barbaridad. Lo dejé así porque, qué sé yo, estaba bueno arrancar un poquito, Claro. meternos en clima, entrar en clima todo, Sí, es así. y así poder festejar. Que piense que nos No, olvidamos, no hay pero problema. no, nosotros lo tenemos siempre en nuestro... Ay, Juanjo, feliz cumple. Muchas gracias. 50, ¿se te pianta un lagrimón o Con no? el sol en Cáncer, estoy muy sensible. Sí, Sol sí. en Cáncer. Claro, estoy... Claro, lo dijiste la semana pasada. Es verdad. sí, Eso es cuando verdad. venga L hoy a las 10 de la mañana se lo preguntás, te va a dar todos los detalles. ella está al tanto todas de las eso, perspectivas que te vienen este nuevo... Claro. Poner un poquito del feliz cumple un ratito, Ah, porque eso mira qué alegra, lindo. levanta, Muchas qué sé gracias, para el que está escuchando. Es mucho, ¿eh? Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Llegó a la década 5. El medio siglo, así suena. Las bodas de oro. Gracias, Guada, gracias a todos. La verdad que estoy contento de trabajar, que tengo lindos compañeros. Capaz que no, pero No, parece que son todos buenos tampoco lo digas de compromiso. No, estás lo digo de contento, verdad, porque está hace muy poco bien. que los conozco, pero... Está muy Sí, bien. claro. No, pero... Hace poco, pero siempre, bueno. por eso, pero siempre voy, todos muy amables, todos, la verdad. Y madrugaste para tu Y sí, así que madrugué para mi cumple. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Ahí publiqué una foto mía de chiquito, eso es muy de Cáncer. En vez de poner
algo para el ego, nos puse una foto mía chiquita para que me digan cosas lindas. Me parece extraordinario. Bueno, te lo vamos a festejar acá, querido Juanjo. Vas a ser nuestro embajador del buen humor de este lunes. Sí. Bueno, ¿Está muchas bien? gracias, muy Me gusta. amables. Muy Porque amables. además llega a un momento espectacular. ¿Pero qué le regala el fútbol? Hay 3 partidos, todo apasionante en la Copa del Mundo ya a partir de los mata-mata. No tanto ahora en esta instancia, a partir de los octavos probablemente sea mucho más apasionante, porque todavía han quedado equipos que no están a la altura, que no tienen todavía el volumen. Sudáfrica, por ejemplo, de equipos o de selecciones que estén en una instancia tan definitoria. Pero hoy arranca todo con Brasil-Japón a las 2, ¿verdad? Hoy hay un menú interesante para el cumpleaños de Juanjo. A las 2 de la tarde Brasil frente a Japón. Repetiría equipo Ancelotti. Neymar estaría desde el banco y bueno, veremos si suma algunos minutos. A las 5:30 de la tarde Alemania ante Paraguay. Gran partido porque juega una selección sudamericana, la de Gustavo Alfaro, pero con una selección como la de Alemania. ni más ni Durísima. menos. Paraguay recupera a Miguel Almirón, pierde a Diego Gómez por tema de tarjetas amarillas. Correcto. Y a las 10 de la noche, Juanjo, cuando Sí. ya estés en la cena, cuando ya se hayan ido tus invitados y estés acomodando tu casa, Ahí. vas a disfrutar de Países Bajos ante Marruecos. Mira qué lindo. Que es un partidazo, Es te un diría, muy buen en partido. perspectiva el más parejo de todos. ¿Y por qué es un partidazo? Porque viene de ser Marruecos semifinalista de la última Copa del Mundo y porque Países Bajos es uno de los claros candidatos y es uno de los equipos que más ha marcado. Países Bajos, además, un equipo que dentro de los 90 minutos no pierde, no suele perder, digamos, sino que pierde ya sea en la tanda de penales, pero te sostiene bastante un partido. Y Marruecos, para mí, que todavía necesita un poco más. O sea, yo creo que en los 3 partidos de fase de grupos no ha demostrado toda la capacidad de lo que es posible que haga esta selección. Está muy Pero bien. bueno. Después hablamos de Colapinto un ratito, contalo ahora, pero no tuvo una buena performance ayer. Definitivamente él dijo no tuve una buena carrera, algo así como fue un día muy malo. Así lo definió. Sí, lo de la largada, la verdad que lo complicó bastante. Pudo recuperar algunas posiciones, pero fue difícil para él. Terminaba en el puesto número 15, Pierre Gasly, su compañero, en el puesto 13. Esto hizo obviamente que Alpine no pudiera sumar puntos. Había arrancado mejor el tema de las quali durante el fin de semana, pero bueno, no fue una buena carrera realmente allí en Austria para él. Dijo que no había podido ver el partido porque le dijeron, no, tienes que dormir franco, así que no puedes ver el compromiso, por supuesto, y ya se va a preparar entonces para lo que tiene que ver con el próximo fin de semana, que va a tener actividad en Silverstone en el Gran Premio de Gran Bretaña. George Russell defendió la pole, se quedó con la victoria allí para Mercedes, la segunda para él en el año, y el podio lo completaba Max Verstappen y Kimi Antonelli, que viene teniendo la verdad un muy buen 2026, así que Franco Colapinto, bueno, no pudo sumar puntos entonces en esta ocasión allí en Austria. Nos vamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver con la agenda internacional, porque efectivamente hubo nuevos bombardeos entre Estados Unidos e Irán que hicieron más frágil aún la tregua en el estrecho de Hormuz, más allá de que había vuelto a tener efectivamente algún flujo. Eso llevó a el propio Trump a escribir Irán dejará de existir por caso el fin de semana, para tomar dimensión y magnitud de que estamos hablando. Vamos a completar militarmente el trabajo, incluso sostuvo el propio Trump. Todo esto hasta que Teherán no permita la libre navegación del estrecho. Washington habría cancelado todos los contactos oficiales para avanzar en la ejecución de ese famoso memorándum de entendimiento que firmaron hace apenas 11 días y por el cual en Estados Unidos se leyó como una claudicación prácticamente de Trump. Irán denunció esta violación del acuerdo tras los bombardeos. Bueno, es el principal aspecto de la agenda internacional, que tiene otros capítulos, como que Irak amenaza con abandonar Irak, la OPEP, si no aumenta su cuota de producción petrolera, y el propio Vladimir Putin, presidente ruso, que admite que hay escasez de combustible en Rusia, su país, tras los ataques de Ucrania a 2 refinerías con el sistema de drones, donde finalmente parece que Ucrania hizo una de las avanzadas más importantes en más de 4 años de conflicto bélico, después de el avance ruso sobre parte de su territorio. Está Gabriel Puricelli en línea, que es analista internacional y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Gabriel, primero disculpas por la demora, un abrazo, bienvenido, buen día. Paulino Rodríguez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paulino, equipo? Buenos días a todos. Un placer. Bueno, ¿en qué punto estamos ahí en el conflicto en Medio Oriente? La verdad que es muy difícil determinarlo, porque es el tipo de guerra que está poco claro por qué empezó, y donde los objetivos de quien la desencadena, Donald Trump, son permanentemente antes,
y no concentran la atención del propio presidente estadounidense, ¿no? Porque yo, para complementar la presentación informativa que hacías, Paulino, creo que es importante saber qué estuvo haciendo Donald Trump durante el fin de semana, además de ordenar responder al último ataque iraní. Y el presidente Trump estuvo concentrado el fin de semana en acusar de terroristas a quienes supuestamente han dañado la pintura de la piscina que está enfrente del monumento a Washington en la capital estadounidense, concentrado en cuestiones de política doméstica. Es decir, el contexto hace que la situación sea incierta, no solo porque es incierta cualquier situación de guerra, y por eso es que siempre la política trata de evitar estas situaciones, sino porque los actores individuales que están involucrados en el conflicto tienen objetivos contradictorios y cambiantes. La perspectiva, de todas maneras, es que algo se interrumpa de esa fluidez que había vuelto a mostrar el estrecho de Hormuz, aunque no en los volúmenes ni en la cantidad de transporte de combustibles e hidrocarburos previo a la guerra. La evaluación de la mayoría de los observadores es que esto no hace que descarrilen las negociaciones, sino que más bien implican una pausa, implican extenderlas en el tiempo, pero por el momento no más allá de las expectativas que tenían la mayoría de los analistas respecto de que llegar a un acuerdo definitivo iba a tomar tiempo. Recordemos, para quienes nos escuchan, que lo que se firmó es un memorándum de entendimiento para negociar durante 60 días. Estamos durante las primeras 2 semanas de ese periodo de 2 meses y entonces, bueno, hay que ver, por supuesto, con preocupación que se retoman las hostilidades, pero no parece que esto signifique el fin de las negociaciones, entre otras cosas porque los dos actores involucrados no tienen prácticamente nada para ganar con la continuidad del conflicto. ¿Qué es la diferencia con lo que ocurría hace, no sé, 2 meses o 3, probablemente? Efectivamente, pero para dar también de vuelta una idea de lo que significa esto en términos de esfuerzo fiscal para los Estados Unidos. El presidente Trump la semana pasada le pidió al Congreso que le apruebe una partida de $67.000 millones, básicamente para poder restoquear de municiones a las tropas, sobre todo la flota de guerra que tienen en el Golfo Pérsico. Eso da, digamos, simplemente para comparar, Estados Unidos comprometió $150 millones para ayudar a Venezuela a recuperarse del terremoto. Bueno, la misma semana Trump le pidió al Congreso una cifra 450 veces mayor que esa, simplemente para poder volver a tener la cantidad de misiles y otras municiones que tenían al principio del conflicto y que fueron usadas para deteriorar las capacidades militares de Irán. En el contexto de lo que estás contando, el presidente del régimen islámico de Irán dijo que $6.000 millones de los $12.000 millones en activos congelados mantenidos en Qatar serán liberados y devueltos a Irán como parte del acuerdo. Esto lo acaba de declarar esta misma mañana. Recordando que en el acuerdo del memorándum, Estados Unidos se obliga a descongelar todo aquello que tenía de Irán y que también los países aliados iban a hacer exactamente lo mismo, más allá de apuntalar una reconstrucción por más de $300.000 millones que pagarían eventualmente sus aliados en la región, en el Medio Oriente, los aliados norteamericanos, cosa que finalmente había llegado a gestar alguna suspicacia respecto a si eso se iba a cumplimentar o no, o si los países iban a poner la plata, digamos, ¿no? Sí, todo esto que estás describiendo también, Paulino, hay que recordar que ya formaba parte del acuerdo que Barack Obama había firmado con Irán en el año 2015, ¿no? Hace 11 años. Es decir, que hemos asistido a una destrucción tremenda, a cerca de 10.000 muertes, para volver a un punto donde estábamos en el año 2015 y un punto al que llegamos porque Donald Trump en su primer mandato decidió romper aquel acuerdo que había firmado Estados Unidos con Irán.
Da la impresión que además está más ungido Trump que el régimen islámico para concluir la guerra, más allá de que los dos tienen incentivos a hacerlo, porque la licencia interna doméstica, con la paciencia se va terminando, porque está ya en camino a la elección de medio término de noviembre, y por sobre todas las cosas porque además trastocó todo en la economía planetaria, gestando un proceso de inflación, generando la perspectiva de que podríamos ir hacia una recesión y un reacomodamiento de precios relativos que ha perjudicado con el aumento de tasas a muchos norteamericanos endeudados, altamente endeudados, que están empezando a pagar las cuentas de un conflicto al cual probablemente Estados Unidos fue arrastrado por Israel, más allá de lo que se diga por parte del gobierno norteamericano, ¿me equivoco? Sí, bueno, de hecho, esto último que señalás, Paulino, el martes después de la invasión, en una conferencia de prensa, el secretario de Estado Marco Rubio lo dijo explícitamente, que Estados Unidos entró en la guerra porque no había podido convencer a Israel de que no atacara a Irán y que por tanto se adelantó Estados Unidos a atacarlo porque sabía que la represalia iba a ser, como efectivamente lo fue, contra bases estadounidenses en el Golfo. Así que aquí no estamos especulando, es simplemente recordar lo que dijo explícitamente quien sigue siendo secretario de Estado de los Estados Unidos apenas se iniciaron las hostilidades. Como siempre, un enorme abrazo, Gabriel. Hasta la próxima. Un abrazo, Paulino. Saludos a todos allí en la mesa. Gabriel Puricelli, analista internacional, uno de los más lúcidos, por cierto, en la Argentina de este tiempo. 7:50 en la mañana.
¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Buen día, bueno, yo soy Gladys de Villa del Parque, abuela de Dante Joaquín Salas y mamá de Jessica Salas, somos muy amigos de Juanjo Salce. Bueno, queremos desearle un feliz cumpleaños, amigazo, sos un amigo excepcional. Te queremos mucho, Gladys de Villa del Parque. ¡Qué grande, Gladys! Sí, sabés que a Gladys la conocés también. Yo las conocí en Radio Rivadavia trabajando con Mateico. Pero ¿te acordás? Claro, ¿Esa Gladys? Yo llego a Radio Rivadavia besos. hace muchos años Gladys. por Pau. Pero esta historia es hermosa. Gladys estaba en la puerta de Radio Rivadavia en una fila de 400 metros esperando para la llegada del Puma Rodríguez. Ajá. Y yo llegué a la radio, ella estaba con su hija que era muy chiquita, que ahora ya es mamá de Dante. Mirá vos cómo pasa el tiempo, Sí, 20 y años seguimos- no son seguimos nada. siendo amigos. Y me dicen, Pero por solo en el tango, después en la vida. Me dice, yo entraba a la radio, como acá, despistado, yo era muy chico igual, y me dicen, por favor, ¿podemos entrar que queremos conocer al Puma? Y yo dije, primero dije, viste, no, y digo, sí. Porque dije, la voy a llegar. Te animaste. Pero de verdad, me pasó esto, viste, cuando decís, viste, había mucha gente ahí todos gritando, y digo, Justo. y me dice, por favor, ¿vos trabajás acá? Sí. ¿Puedes hacer entrar? Sí. Y la hice entrar, y estuvieron Y a partir se hicieron de allí- amiga del Puma Rodríguez. Mira la foto Así de que- Juan. Esta es la que subiste de los 50 años, querido Juanjito. Ese soy yo en el Jardín de Infantes a los 5 años en el Jardín del Colegio Clarete en Bahía Blanca. 45 años después estás sin pelos, casi. No, sí, no quiero hacer No, está capciones. bien, no hagamos analogías de ningún tipo. Pero ese era yo. Che, un beso, Gladys. Un beso a Gladys. Siempre te recuerdo. A Jessy. Sí, vos la conocés, Sí, obvio, sí, se ha visto, así que. un Correcto. fenómeno. Bueno, les cuento algunos títulos por fuera de lo central o lo medular que están en los diarios. Por caso, julio llega con aumentos, pero la inflación se mantendría en torno al 2%, dice Clarín en tapa como uno de los títulos distintivos. Crónica dice más del 30% de las concesionarias ya venden autos chinos. Vieron que hay un avance descomunal de autos chinos, también Sí. de motos. La venta de autos cayó de todas maneras en mayo, había caído también en abril. La venta de motos, sin embargo, no, sigue subiendo y vamos camino a tener uno de los meses más importantes de venta de motos de todos los tiempos. Qué buena onda. Probablemente, probablemente récords, entre otras cosas. Bueno, y también el título central de Crónica es La Odisea de alquilar. Inquilinos cada vez más complicados. En un rato les cuento algún detalle, pero está bien lo que dice con una oferta que se amplió de alquileres. Los títulos de BAE distintivos, economistas anticipan un segundo semestre con más presión cambiaria. Mientras tanto, hablan de que la inversión extranjera directa está en negativo, inclusive bajo la gestión del presidente Milei. La inversión extranjera directa está en negativo. De hecho, se fueron 900 millones de dólares. No solo no llega inversión extranjera directa, sino que además salen capitales de la Argentina por parte de multinacionales. Y al respecto, Horacio Martínez, en la tapa del Cronista, en uno de los títulos también distintivos, más allá de lo medular de la Argentina de esta mañana, Horacio Martínez, que es el CEO del grupo DATCO, dijo, los únicos que invertimos somos los empresarios locales, que no tenemos a dónde ir. Los únicos que invertimos somos los empresarios locales, que no tenemos a dónde ir. Está la foto en un recuadrito de tapa, insisto, del Cronista esta mañana. Son algunos de los títulos distintivos que tenemos por fuera del recambio en el gabinete, por fuera del terremoto en Venezuela, por fuera de la ola de calor en Europa, el frío que se viene en Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo y demás. Es más, por último, en Popular dicen se roban alrededor de 9.000 celulares por día en el AMBA. 9.000 celulares por día en el AMBA. Sí. Se roban. Terrible. Es una cifra, pero tremenda, es capital y conurbano. Altísima, muy alta. Probablemente no sé si se roben todos, probablemente haya gente que lo denuncie como robado para cobrar el seguro. Creo que alguna vez me explicaron que algo de todo esto había. Bueno, ¿cuál es la conexión entre Cabo Verde y Argentina a propósito del desafío que tiene Argentina en 16avos? Uno en la previa dice algunos peldaños por encima de la selección nacional, pero fútbol hay que jugarlo, hay que ser honesto y tranquilo. Sí, es un viernes apasionante, ¿no? Juega Argentina y después juega Colombia, además. Sí, señora. Correcto. Sí, señora. Que Colombia tiene un desafío Contra Ghana. contra Ghana, que también uno deduce está por encima de Ghana. O sea, los africanos acá tienen todas las porque de hecho fueron la sorpresa. Todos pasaron prácticamente, Sí. salvo Túnez. Bueno, ya ayer uno afuera, Sudáfrica. Se supone que de las selecciones que quedaron,
la verdad es que alguna podría pasar, pero no todas, porque la competitividad de Ghana o de Cabo Verde no es asimilable a la de Colombia y Argentina en la previa. Claro. Después es fútbol. Claro. Pero en la previa están peldaños abajo. Bueno, perdón, ¿cuál es esa cosa que tenemos ahí conectada con Cabo Verde? La conexión Luján-Cabo Verde por el Negrito Manuel. A ver. Así como lo escuchan. ¿Cómo ¿Quién fue el Negrito Manuel? ¿Quién El fue? nombre real es Manuel Costa de los Ríos. Nació y creció en las islas de Cabo Verde. ¿Cómo llegó? Fue traído como esclavo desde Pernambuco, Brasil, en un contingente destinado a Buenos Aires. Terminó la estancia de Bernabé González Filano en Luján. Su misión era esclavo del administrador cuando ocurrió el milagro de la Virgen en 1630. Él fue quien recibió la tarea de cuidar la imagen y lo hizo hasta morir en 1686. El milagro de 1630, esto lo buscamos, 2 imágenes de la Purísima Concepción venían de Brasil a Santiago del Estero. Al pasar por Luján, las carretas no se movieron más. Cuando sacaron una de las imágenes, siguieron. La que quedó de 38 centímetros es la actual Virgen de Luján, patrona de Argentina. Su frase y su legado: vivía en una capilla de barro y paja, recibía fieles y acompañaba enfermos. Repetía, ser de la Virgen nomás, y él a María la llamaba ama y señora. O sea que hay que ser de la Virgen nomás Es para una vivir. historia Pero hermosa. pará, Miguel es el primer caboverdiano que llega a la Argentina, Claro. se supone. Y esta es la conexión que hay con Luján, pero además la cercanía con la Virgen, lo cual lo hace... Naturalmente. Sí. Y vino en un contingente de esclavos, De esclavos. en comienzos del siglo XVII, Claro. 1630, a la Sí. Argentina. Vivió mucho porque si lo cobijó hasta 1680 y pico, ¿cuántos años habrá vivido? ¿70, 80 años? Fácil. Sí, sí. No era habitual en esa época. No, claro. Recuerden que la expectativa de vida a comienzos del siglo XX Por las enfermedades. era casi 40 años Claro. y ahora estamos en casi 80, la hemos duplicado, Sí. pero no es una cosa habitual que haya vivido 82 años. Es verdad, ¿verdad? lo que decís, es un dato interesante. Sí. No, yo te encuentro datos bajo la piedra. Siempre, olvídate. ya lo sé, ya te conozco. No, olvídate. No, sos terrible. A los 50 no te la voy a hacer más No, fácil. no, No, te la voy a obvio. complicar un poquito más. Aprovechando de Bueno, los- pero escúchame, ¿y eso Sí. es la comunidad caboverdiana que está en la Argentina? Así es, claro. Ese Mucha fue el gente en origen, el Avellaneda, ¿no? germen. Hay mucha gente en Avellaneda. Ahora hay gente en Doc Sud. Avellaneda, Sí. en Doc Sud. Sí, claro. Pero aparentemente la primera conexión Claro, la fue del Negrito Luján, con esto que muy bien está contando Juanjo, y quienes están viendo la imagen en YouTube o en el canal 85 de Flow. El Negrito Manuel, ahí está. Hablan del Negrito Manuel con cariño, con afecto. Sí, ¿no es por cierto? supuesto. Y gracias a Joaquín Villanustre, nuestro productor, que fue uno de los creadores uno de los que estuvo en la búsqueda de esta investigación. Fue el que investigó en esto. Muy bien, Nobleza obliga Joaquín. el crédito. Quiero decir algo, Pau. Pobre Joaquín, que el fin de semana estuvo condenado a hacer estas cosas. ¿Qué? Sí, es verdad. Fin de semana iba a decir. No, en el chat No, de arranca YouTube. la semana, ¿eh? En el chat de YouTube que Te están- marearon los que 50. Siempre. En el chat de YouTube. Uy, como estamos con la CH. En el chat de YouTube que Bien. están. Eso. Ahí está. Que están mucho, como siempre, todos los oyentes ahí. Me escribe, Silvia Kovacevic. Dice, buen día, también es mi cumple. Así que feliz cumple, También Silvia. para Silvia. Oh, Que- Silvia, un beso. Otra canceriana. Así que 29 de junio. un abrazo virtual. Si quiere después decir cuántos cumple, no hay problema. Y si no, no. Mi hermano también cumpleaños hoy. ¿En serio? Sí. Ah, estamos de festejo. 41. ¿Y el nombre es? Sergio. Sergio, un abrazo. Mi hermano cumpleaños. Sergio hoy. Salamanca, un beso grande allá a Colombia. Muy ¿Está bien, allá? muy bien. Sí, está Bien. allá. Disfrutando. Sí. Hoy es feriado en Bogotá. Colombia, así que... Ah, ¿por qué feriado? ¿Por qué? Ay, no sé. No, Paula. Creo que Ah, San la Pedro. agarramos a Paula que todo lo sabe. San te das Pedro. cuenta. A ver, ahí lo Creo estamos que es San buscando. Pedro. Pará, pausa y te cuenta Paula por qué es feriado en Colombia. Dale. No te vayas si no es en Colombia. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería
Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9. Bueno, las 8:06 en la República Argentina. Habitualmente a esta hora planteamos dónde estamos, digamos. Y dónde estamos para un día particularmente como el de hoy. Tiene diversas acepciones, con un meollo central en la Argentina, que es el recambio en el gabinete, de lo cual vamos a hablar en un ratito. Aspectos económicos, por supuesto, los temas sociales, capítulos judiciales. Cuestiones incluso naturalmente vinculadas a lo que quedó atrás en el fin de semana y el contexto internacional. Donde la novedad más importante hasta ahora es que Estados Unidos e Irán habrían, potencial, acordado un cese de los ataques, que fueron el denominador común el fin de semana, que alumbraron una conflictividad que no estaba, y eventualmente podrían reunirse mañana en Qatar. Pero esto todo a confirmarse. Un funcionario norteamericano señaló que las partes se abstendrían de acciones militares por ahora. Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores iraní había advertido que se incrementarían las tensiones si los buques no transitaban una ruta que su país controla. Mientras tanto, más allá de esto, en la agenda internacional tenemos que soldados israelíes quedaron bajo fuego en el sur de Siria, fueron atacados en un incidente que se produce en medio de los reportes sobre una creciente presencia israelí en la región. Tenemos un incendio en una refinería rusa tras el ataque con drones ucranianos que ha gestado lo que Putin ya reconoció, que es que finalmente está escaseando el combustible en algunas zonas de Rusia. Ya hay problemas de abastecimiento en el mercado interno, en un contexto de constantes enfrentamientos y ataques a objetivos estratégicos. Tenemos que Pakistán y Afganistán, después de que Pakistán llevase a cabo ataques en territorio afgano, generando un conflicto de declaraciones sobre el número de víctimas, estén con cifras contrapuestas respecto a estas víctimas, porque según informaciones el régimen talibán ha reportado el fallecimiento de 36 civiles. Por su parte, Pakistán afirma que su ofensiva resultó en la muerte de 32 militares. Pero en cualquiera de los casos estamos ahí en una situación bastante compleja. Hemos tenido un episodio en Estados Unidos con un muerto y un herido grave en un tiroteo cerca del Fan Zone del Mundial 2026 en California. No sé si lo viste, Paulita, pero es un tiroteo que se registró el domingo por la noche en San José, California, que dejó como resultado una persona fallecida y otra gravemente herida en el San Pedro Square, un reconocido centro de bares y entretenimiento que actualmente alberga una de las fan zones o zonas de fans en la Copa del Mundo 2026. Con lo cual ya hay una investigación para esclarecer qué pasó, quién fue, por qué y demás. Y hubo en Arabia Saudita un accidente aéreo cerca de una refinería que dejó 14 muertos. 14 muertos. Cerca de las instalaciones de Ras Tanura, ubicado en el este del país. Es un punto clave para la exportación de crudo que transita por el estrecho de Hormuz. De allí la preocupación, etc. Bueno, ahora, más allá de esto, que es el capítulo internacional, está la ola de calor en Europa, que ha generado definitivamente una situación dramática con la perspectiva de más de 1.300 muertos, con la Organización Mundial de la Salud, que ha alertado por el impacto de estas olas de calor en toda Europa. Ayer, por ejemplo, se conoció que el sábado Harry Styles se desplomó en el escenario de Wembley. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes, pero se desplomó el tipo durante esta ola de calor ahí en Londres.
Los videos circularon enseguida en internet, mostraron al ex integrante de One Direction varios segundos en el suelo, luego se repuso, pero fue una situación bastante compleja, digamos, donde nadie descartaba alguna cosa adicional que por suerte no ocurrió, pero fue el calor, quedó como agobiado, digamos. ¿Está bien? Estamos con 1.330 víctimas, que además de las 1.330 víctimas, muchas fueron por ahogamiento y otras personas adultas mayores, etcétera, que no resistieron tamaña temperatura. Porque son temperaturas absolutamente récord para el mes de junio. Alemania, 41 grados 6 décimas. Alemania. Nunca antes había tenido una temperatura tan extrema. París, 40 grados. Madrid, 41 grados. O sea, la ola de calor en Europa es un motivo de advertencia hoy de la Organización Mundial de la Salud, mientras que la FAO, que es la que reporta en términos agrícolas, dice que el Niño vuelve a poner en alerta al agro mundial y advierte que el nuevo ciclo climático puede agravar la sequía en zonas agrícolas y ganaderas de África, Asia y América Latina. O sea que estamos en perspectiva con un clima con comportamiento errático. Más allá de esto está el tema Venezuela, obvio, donde ahora hay fuertes réplicas en Caracas. La noticia de último momento es que hay réplicas del sismo en Caracas hoy, a esta hora, tras la catástrofe que ha dejado más de 1.430 muertos, 3.000 heridos y 70.000 a esta hora desaparecidos. En una situación realmente harto delicada, compleja, donde más de 30 naciones enviaron ayuda humanitaria, donde la presidenta Delcy Rodríguez, en funciones, anunció la creación de una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas por los terremotos. Se habla de 700.000 personas sí afectadas y 25.000 edificios a revisar. 25.000 edificios a revisar. Mientras tanto, se conoció que hay 6 argentinos que perdieron la vida, 15 españoles. El fondo otorgó una ayuda de $200 millones. El gobierno argentino ya ha enviado médicos, aviones, rescatistas. Muchos están llegando con la ayuda por tierra, pero la situación es harto compleja. Están buscando tras los escombros encontrar signos de vida. Cada vez que el tiempo pasa todo se complica y complejiza un poco más. Pero tras la catástrofe y las nuevas réplicas, 200 réplicas hubo después de los 2 sismos que dieron origen a esta catástrofe de 7.2 y 7.5 en la escala Richter el miércoles por la noche. Todas esas réplicas han generado mucho caldo de cultivo de información muy relevante, que también está haciendo de las suyas en el transcurso del día de hoy. Bueno, ahora más allá de eso, lo traigo al tema doméstico. ¿Está bien, Juanjito? Sí. En tus 50. Mira qué cosas pasan para tus 50, digamos, ¿no? A propósito, ayer hubo un apagón masivo en Mar del Plata. Salió y otras ciudades de la costa, quiero decir, ¿no? En Mar Chiquita, Santa Clara, Viboratá, también resultaron afectadas. EDEA dijo que el inconveniente se produjo a partir de una falla en una línea de distribución de alta tensión. Línea de distribución de alta tensión. Por suerte no pasó a mayores, pero la verdad es que ayer amanecieron sin luz en buena parte de la costa bonaerense. Y un tema adicional, encontraron en el Río de la Plata el cuerpo de otro de los pescadores desaparecidos. ¿Se acuerdan que desde el 16 de junio, 15 para ser más exacto, estábamos a la búsqueda de 5 pescadores desaparecidos en el Río de la Plata? Bueno, se encontró un cuerpo el viernes, el segundo cuerpo, el de Carlos Kovac, se halló en el día de ayer. Una persona de unos 60 años que fue encontrado a unos 20 kilómetros adentro, a la altura de Punta Indio, a más de 130 kilómetros del lugar donde había partido la embarcación, que es el Yacht Club Atalaya de Hudson. Era uno de los tripulantes que había salido a pescar y nunca regresó. De los 5, 2 cuerpos fueron hallados, restan 3. Por supuesto, en otra de las tragedias, a propósito de las cuestiones que hemos venido confirmando en los últimos tiempos. Está el último adiós a Ernestina Páez. Ernestina Páez ayer en el cementerio de La Chacarita, después de lo que ustedes ya conocen, sucedió el viernes por la noche cuando atraviesa el tren de la costa en San Isidro con las barreras bajas y el impacto termina con su vida, con una autopsia que confirmó el traumatismo de cráneo grave que la llevó a su triste final. Después tenemos algún capítulo judicial no menor, porque mañana es la indagatoria a José Luis Esper por
la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos por parte de Lino Mirabelli, el juez que lleva adelante la instrucción, después del pedido del fiscal González. Jessica Sirio, mientras tanto, pidió no ser detenida en la causa por lavado de dinero. La defensa rechazó el pedido de detención que solicitó la fiscalía, tanto para ella como para Martín Insaurralde el día viernes, el fiscal Mola. Llamó mucho la atención porque acá no hay personas procesadas, por ejemplo. Y sin procesamiento se pide igual la prisión preventiva, que es básicamente para que no puedas obstaculizar la investigación judicial. O irte del país. O irte del país. Claro. Pero el riesgo de fuga eventualmente no está. Estuvieron los dos siempre ajustados a derecho. Y la obstaculización de la investigación judicial parece poco probable 3 años después de los hechos que están investigando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Más allá de que se han ordenado efectivamente medidas de prueba para detectar si, entre otras cosas, el armario en donde se mostró fajos de dinero, de dólares, sobre envueltos en papel, Ziploc. en bolsas, ciplos, eso, sí. No me salía. Efectivamente, ¿es real o no? Si tiene que ver con el lugar en donde convivieron Insaurralde con la propia Jessica Sirio, en el country en San Vicente, y todo lo demás. En una situación que naturalmente es muy compleja, una investigación por enriquecimiento ilícito que empezó hace más de 2 años y medio largos, con aquella imagen del bandido, el buque, Sofía Clerici, y lo que ustedes ya conocen, con la renuncia o digamos la expulsión de Insaurralde como jefe de gabinete de ministros por parte de Kicillof en plena campaña presidencial de Massa y todo el impacto que eso conllevó. A partir de lo cual el perfil de Insaurralde fue absolutamente bajo, no se lo vio nunca más. En reuniones políticas, ¿correcto? Ahora, judicialmente la situación estaba relativamente controlada para Insaurralde. Había habido pocos movimientos. La irrupción en escena de estos videos que muestran tamaña cantidad de dólares en lo que se supone era un armario de la casa, del vestidor de la casa donde compartían hogar Jessica Sirio con Martín Insaurralde, llamó la atención a muchos. Y obviamente disparó las nuevas investigaciones, medidas de prueba. El fiscal Mola llegó a pedir la prisión de Martín Insaurralde y Jessica Sirio. Jessica Sirio pide no ser detenida, supongo que Insaurralde va a hacer lo mismo, pero hay hoy un día relevante respecto a saber mañana, la semana, si el juez da lugar o no, Armela, al pedido que hizo el fiscal Mola. El juez que lleva la causa, que es el que tiene que resolver si detiene o no detiene. Bueno, mientras tanto, hoy tenemos trabajadores del INTI que están en la sede central llevando adelante un ruidazo para expresar su preocupación por el eventual cierre de áreas y nuevas desvinculaciones. Todo esto será a partir de las 10 de la mañana, allí en la zona de San Martín. Tenemos trabajadores del CONICET que han convocado una asamblea y volanteada en Rosario. Todo esto en el día de hoy. Hoy hay una reunión importante por el conflicto aceitero, que está en conciliación obligatoria, pero si no hay acuerdo podría paralizar la exportación de granos de la Argentina. Y también sigue muy compleja la situación en Santa Cruz, con paros docentes y también el conflicto con acampe de parte de los policías, que no ha sido zanjado. Y la situación es bien compleja, con un Claudio Vidal que ayer fue uno de los que recibió con mucho beneplácito la llegada de Diego Santilli como jefe de gabinete de ministros, pidiendo además mayor interacción y mayor diálogo con el gobierno nacional. En una situación que lo tiene contra las cuerdas, a propósito de un conflicto que arrastra desde hace mucho tiempo. Bueno, así que más o menos eso es un poco el esquema, digamos, que tenemos ahora. Tras el fallo de la Corte, el gobierno está ajustando las cuentas para cumplir con el financiamiento universitario. Busca ajustar los fondos para actualizar salarios y becas docentes sin descuidar el superávit fiscal. Es otro de los temas que esta mañana emergen. Está el tema de la crisis de Flybondi. ¿Viste lo que es Flybondi? Sí. El jueves no hizo un solo vuelo. Suspendió todos los vuelos. Bueno, ahora están reclamando los trabajadores que se fueron con algún acuerdo que no les están pagando los retiros voluntarios. O sea, la empresa en marzo hizo muchos retiros voluntarios. Acordó con muchos trabajadores. Y acordó un plan de pago. Bueno, los trabajadores no están recibiendo los pagos. Con lo cual, el reclamo que se da en medio de esta crisis operativa y financiera que atraviesa la aerolínea hace pensar que la decisión es o se vende a JetSmart más rápido o más temprano que tarde para que pueda aquellos que tengan pasajes con Flybondi volar, o que va a ser una situación que los va a acompañar durante a los que tengan vuelos en Flybondi los próximos meses.
Este fin de semana, no, el anterior, que yo viajé a Bahía Blanca, estuve en el aeroparque Jorge Newbery, había una cantidad de personas esperando vuelos de Flybondi que después, claro, naturalmente se terminaron suspendiendo, pero, Claro. pero muchas personas, ¿eh? De Mirá, hecho, hay yo no hice fila en aerolíneas, prácticamente estaba lleno. 350.000 personas fueron las afectadas con vuelos Claro. de Flybondi. Terrible. Que van a iniciar demandas, hay demandas colectivas también. Una empresa que compró Escaturice el año pasado, además. Se suponía para potenciarla, para rediseñarla. Bueno, en cualquiera de los casos es algo que también vamos a mirar muy de cerca en el transcurso de esta semana. Sin préstamos, el gobierno apelaría a fondos propios para cubrir, mientras tanto, el próximo vencimiento de deuda de julio por 4.500 millones de dólares, dicen los diarios económicos esta mañana. Cosa que finalmente parece Caputo ya consiguió. Ha despejado el escenario financiero 2026. Hay que ver si logra despejar el 2027. Tiene algunos desafíos con emisiones de deuda y renovaciones de deuda en el transcurso de esta semana. La semana pasada fue bastante exitoso, pero no logró colocar el 100% de lo que fue a buscar después de mucho tiempo. Colocó colocó poco más del 80%, pero le quedó un resto ahí, un remanente que va a tratar de colocar esta semana. En un contexto donde el dólar se movió un poquito, se despertó la semana pasada, terminó arriba de los 1.500, subió 5% en el transcurso del mes de junio. Si la inflación efectivamente está debajo del 2%, quiere decir que el dólar le ganó a la inflación y que volvió a hacer negocio, comprar dólares, cosa que no venía ocurriendo en los últimos 8 meses, con lo cual alguna señal de alarma pudo haberse encendido en un contexto de una presión cambiaria más importante para el segundo semestre, porque en buena medida en el segundo trimestre de este año en particular, que dejamos atrás en el día de mañana, se concentró buena parte de la liquidación de divisas por parte de los exportadores de granos y por lo tanto de esa cosecha récord que tuvo el campo argentino a propósito de lo que ocurrió en trigo, girasol y también en soja, más allá del maíz. Bueno, así que así las cosas, y en este contexto, lo central en la Argentina esta mañana, porque Paula mira y dice, bueno, pero ¿no vas a hablar del cambio de jefe de gabinete? Eso. Sí, vamos a hablar del cambio de jefe de gabinete. Es el cambio de jefe de gabinete. Claro. Y todo lo que se cierne en torno a ello, más allá de que es muy importante la visita y el viaje del presidente Milei a Asunción, a la cumbre del Mercosur, que se va a llevar adelante hoy y mañana, con diversas delegaciones que van a estar allí, 7 mandatarios presentes, y que va a tener como eje el seguimiento del pacto comercial con la Unión Europea y el inicio de las negociaciones formales con Japón, donde la Unión Europea quiere formalizar un acuerdo también de libre comercio. Una reunión que está marcada básicamente por el recelo del gobierno de Lula, de Brasil, ante el reciente acuerdo arancelario bilateral firmado entre Buenos Aires y Washington, del cual no conocemos detalle y ojalá los conozcamos cuando el presidente luego el viernes por la noche, tras el partido de Argentina y Cabo Verde, viaje a Washington para estar el Día de la Independencia en los Estados Unidos, compartir escenario con Trump y quizás conocer detalles en la Argentina de ese acuerdo recíproco de inversiones recíprocas que finalmente, insisto, nunca nadie vio, pero que podría ser muy trascendente para la Argentina o tal vez un acuerdo no tan beneficioso como algunos dicen. Bueno, lo concreto es que también están las discrepancias en torno a la solicitud de Argentina para ingresar al Tratado Transpacífico, que une, como ustedes recuerdan, 12 países muy importantes del planeta, entre ellos también Japón, y el veto inflexible de la administración del presidente Milei a la posible reincorporación de Venezuela como integrante del Mercosur, cosa que veremos si con el tutelaje de los Estados Unidos, aunque con Delcy Rodríguez aún en el poder, se produce o no, se reclama o no, se pide o no. En esta cumbre de Asunción que empieza hoy del Mercosur en Paraguay con el presidente presente. Después, a su regreso, el presidente va a tomarle juramento efectivamente mañana por la tarde a el flamante jefe de gabinete, me refiero a Diego Santilli. Ayer hubo una foto nada más de Olivos, estuvo el presidente hablando con Majul y después, a la salida del encuentro en Olivos, donde estuvo también Karina Milei, habló el propio Diego Santilli en declaraciones que ustedes escuchaban más temprano aquí esta mañana en la radio. Lo concreto es que yo creo que efectivamente estamos en la perspectiva de un cambio de gabinete que oxigena, en todos los casos. Primero porque era insostenible lo de Adorni, pero segundo porque llega otra vez un dialoguista en épocas donde el oficialismo requería tender puentes inexorables con la oposición amigable, reconstruir lazos para ser eficaz en el Congreso. En términos de un Congreso que amenaza con cada vez tener menos incentivos a los acuerdos con el gobierno nacional porque ya está lanzada la campaña electoral. Muchas provincias van a elegir sus propios gobernadores a partir de marzo o abril del año próximo. Tras el Mundial hay alguna campaña electoral que va a empezar y por supuesto todo el mundo va a orejear a ver
qué pasa particularmente con la reforma electoral, que todavía no se discutió en el Congreso, para lo cual todavía no había plafón, hay que ver si Santilli lo encuentra, donde el gobierno quería, entre otras cosas, suspender de mínima o derogar de máxima, eliminar las PASO, que es un instrumento que le permitiría a la oposición eventualmente poder ordenarse. Los oficialismos ordenan desde el poder, la oposición requiere muchas veces las PASO para sacar su mejor versión o dejar todos adentro y poner un candidato competitivo en una especie de coalición que pueda armarse de cara a la elección de octubre del año próximo. Así que efectivamente yo creo que es un cambio muy relevante, que nutre, y nutre desde el sentido de lo que al oficialismo le estaba faltando, que es la profesionalización de la política por parte del gobierno. Y Santilli es un profesional de este arte. Milita, es candidato, vive de la política desde mediados de la década del 90, desde su primera candidatura en la Ciudad de Buenos Aires por parte del peronismo porteño. Es decir, está claro que hay un cuadro político que el gobierno convoca para hacer lo que Adorni no podía hacer, un Adorni que probablemente nunca debió además ser jefe de gabinete de ministros, que fue el lugar que le encontraron para no ser legislador porteño, sino hoy estaría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como ustedes ya conocen. Él renunció a esa banca. Resta dilucidar si va a renunciar o no al directorio de YPF. Dicen que sí, sería un escándalo que no lo haga. Resta dilucidar si además se queda en el llano o si Adorni va a tener algún premio y va a hacer un consulado o algún lugar en el exterior, Miami, en Punta Cana, Madrid o donde sea, digamos. ¿Correcto? Lo concreto es que la renuncia de Adorni, el Financial Times dice, por corrupción, es el escándalo más perjudicial contra el gobierno de Milei. Y efectivamente lo fue porque popularizó algo que el gobierno no tenía tan popularizado. En un gobierno reformista, en todo caso para muchos insensible, para otros un gobierno que estaba haciendo un ajuste muy drástico en áreas muy sensibles para la Argentina, como por caso discapacidad, educación o salud, o que por lo pronto no tenía en agenda esos temas porque solo estaba la economía y no mucho más que la economía, pero que no era un gobierno que tuviera la corrupción como algo constitutivo. Bueno, Adorni dio la impresión para un sector importante de la población de que la corrupción también es parte de este gobierno. Y que la batalla contra la casta en realidad era muy discursiva, pero ya desde el momento que Scioli se recicló, era difícil de explicar, cuando además empezaron a ganar protagonismo los que son cuadros de la política, Santilli lo es, Bullrich lo es, etcétera, mucho menos. En cualquiera de los casos, definitivamente se respira un aire distinto desde la política hoy. La perspectiva de acuerdos es mucho más favorable. La idea de tendido de puentes está a la vuelta de la esquina. De hecho, Karina Milei se empodera y cita a los legisladores, diputados y senadores de la Libertad Avanza para una reunión 9:30 de la mañana en Casa Rosada el próximo miércoles, para darle impulso a la agenda legislativa, que por supuesto va a tener un derrotero diferente con Santilli que él tenía con Adorni. Porque de hecho, mañana iba a llevarse adelante una reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para pedir su interpelación y eventualmente eso después podría llevar a la moción de censura. Y el miércoles iba a ocurrir lo mismo en la misma comisión en el Senado. Todo lo cual obviamente se suspende, porque Adorni ya no está más. Adorni se va además sin pena ni gloria, con una carta de renuncia que es casi autoincriminatoria. Porque Adorni parece no estar en contexto de lo que le está ocurriendo. Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. ¡Wow! Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados. A usted, le habla a Milei, y a la secretaria general de la presidencia, le habla a Karina. El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío, dijo Adorni. Mira vos, el que se ensañó con tantos en su vida. Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, remárquenlo, pero por sobre todo con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones. Yo no sé cuáles son las convicciones. Tampoco sé cómo debe estar su conciencia, pero imagino que si hay algo que Adorni para el conjunto de la sociedad no tiene es convicciones y tampoco conciencia. Y mucho menos tranquila. Por suerte, el gobierno dio vuelta a la página.
le va a hacer bien. A la construcción de puentes le va a venir mejor. A la figura del jefe de gabinete, en todos los casos lo va a perfeccionar. Más allá del camino judicial de Adorni, que va a ser engorroso, complejo, pedregoso y en todos los casos muy difícil de que él lo supere. Ritondo celebró la salida de Adorni, dijo que era una debilidad que tenía el gobierno y el Parlamento estaba casi frenado, después de participar el viernes de la cumbre del PRO con Mauricio Macri en Mar del Plata. La oficina de presidencia no elevó ningún mensaje por la salida de Adorni, es cierto. Milei no tuiteó, sí retuiteó lo de Karina Milei y lo de Patricia Bullrich, que es casi lo opuesto, porque Karina Milei elogió a Adorni, lo despide diciendo sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros, mientras que Bullrich dijo la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. Adorni retuiteó las dos cosas. Milei, Javier Milei. Con lo cual parece decir, sí, efectivamente la confianza y la ética la rompió Adorni, pero al mismo tiempo dice que es una persona íntegra y valiosa y además muy querida por todos nosotros, como le sostiene Karina Milei. Bueno, en esa ambivalencia se mostró Milei, que de todas maneras no tuvo foto con Adorni en Olivos, porque muchos decían que le iba a llevar personalmente esta renuncia. Otros dijeron van a mirar el partido juntos en Olivos el sábado por la noche. No, nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Básicamente porque finalmente el presidente quiso evitar la foto de un desgastado Adorni que además ya estaba fuera del gobierno. Creo que efectivamente al final del camino, como dijo Jorge Liotti ayer, una de las plumas más brillantes de la Argentina en La Nación, la verdad que el que se fue era apenas un jefe de gabinete, que pasó casi sin pena ni gloria. En términos de gestión, sí le va a quedar impregnado, marcado a fuego, el escándalo, la contradicción para con él mismo, haber roto la línea narrativa del gobierno, de que la moral era la hoja de ruta, y sobre todas las cosas, esta idea de que en política el gobierno era distinto a lo que había ocurrido antes, que tenía prácticas diferentes, que hacía cosas que la casta había hecho antes, que hacía cosas distintas a esa casta. 8:32 en la mañana.